día. Mi nombre es Camilo Andrés Avendaño Beltrán, estudiante de Ingeniería Industrial de octavo semestre de la Universidad Autónoma de Manizales, perteneciente al semillero de Bioinformática e Inteligencia Artificial en la línea de investigación de Estadística Aplicada bajo la tutoría de Cristian Felipe Jiménez y Alex Mauricio Valle. La presente investigación titulada Análisis de la eficiencia en la recolección de cítricos en Caldas tiene como tema la caracterización de procesos de recolección de cítricos haciendo uso de metodologías estadísticas como lo es el diseño factorial. Este estudio surge del interés en el campo de la ingeniería industrial por tener evidencias objetivas que permitan resolver interrogantes sobre el comportamiento del proceso agrícola para tomar decisiones. Para ello es necesario formular la investigación desde el planteamiento de la problemática hasta la identificación de los factores implicados para el caso de estudio, incluyendo el análisis argumentativo de los resultados arrojados por las pruebas estadísticas para el indicador de eficiencia del proceso. Para este caso de estudio se consideran elementos como la revisión de referentes teóricos y artículos sobre diseño factorial, además de casos de aplicación como fuentes de apoyo. En el caso del estudio del proceso de recolección de cítricos en el departamento de Caldas, dadas las condiciones topográficas del terreno que implican la pendiente o inclinación de este, la implementación de maquinaria para operaciones que integran el proceso presentan limitaciones. Por lo tanto, el talento humano implica un papel relevante para el análisis del indicador de eficiencia del proceso, en la medida que sus condiciones particulares, como la experiencia laboral, afectan el nivel de dicho indicador. En la presente investigación se pretendió responder de qué manera la correlación entre los factores de estudio, tipo dependiente del terreno y experiencia laboral permite describir el indicador de eficiencia en la recolección de cítricos en haciendas pertenecientes al departamento de Caldas. Esto con el fin de clarificar los aspectos inciertos del proceso a partir de la obtención de información o de datos, además de aportar como tal a la gestión de toma de decisiones relacionadas con la clasificación de relevancia de los factores influyentes para posteriormente generar estrategias de mejora. Por esta razón, se tiene como objetivo general analizar la correlación entre los factores antes mencionados para la descripción del indicador de eficiencia en la recolección de cítricos, y para el cumplimiento de este objetivo general se tienen los objetivos específicos, tales como definir el modelo del diseño factorial para el caso de estudio mediante la teoría analizada, identificar mediante el análisis gráfico el comportamiento de las variables de respuesta mediante la interacción de los factores de estudio. Para el presente proyecto se requiso de conceptos referentes al diseño estadístico de experimentos para la comprensión del tema de estudio. Se considera el diseño estadístico de experimentos a la aplicación de metodologías o pruebas estadísticas sustentada bajo supuestos o hipótesis con el objetivo de generar conocimientos acerca de la caracterización de un proceso o sistema mediante un proceso secuencial de deducción. Un diseño estadístico pertinente es el diseño factorial, cuyo objetivo es establecer el efecto de varios factores del mismo interés sobre una o más variables de respuesta considerando el conjunto de tratamientos que se forman a partir de todas las posibles combinaciones de los niveles de prueba de los factores. Este conjunto es denominado como tal una matriz de diseño o arreglo factorial. En la figura 4 se evidencia un modelo general de diseño estadístico para dos factores, donde μ es la media general, alfa es el efecto debido a los niveles del factor A, beta es el efecto debido a los niveles del factor B, alfa beta representa el efecto de interacción entre la combinación de los dos factores o de los niveles de los factores y epsilon representa el error aleatorio. Por otro lado, en la figura 5 se representan las hipótesis para el modelo del diseño estadístico para dos factores. La hipótesis nula o inicial supone que no se representa una influencia en la variable de respuesta por parte de la variación de los factores a nivel individual o en su interacción al ser sus efectos nulos, frente a una variable alternativa que afirma la existencia de dicha influencia al presentar a sus efectos diferentes de cero. En lo referente a la metodología, esta investigación presenta un enfoque cuantitativo cuyo alcance involucra un estudio de tipo correlacional, donde a partir de una búsqueda inicial de referentes teóricos y artículos sobre diseño factorial, además de casos de aplicación, se establece un modelo para el caso de estudio. Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, se procedió con las etapas que se evidencian en el plan de análisis de la investigación, donde se seleccionó una muestra de 50 recolectores pertenecientes a 4 haciendas ubicadas en el departamento de Caldas, seleccionadas de manera no probabilística. A partir de ello se realizó como tal una caracterización de estos dos factores según el número de niveles o categorías específicas que se analizarán más adelante. Se procedió con la medición numérica del indicador de eficiencia mediante la observación de campo de la jornada de trabajo. Este indicador de eficiencia se analiza a partir del número promedio de canastas de naranjas recolectadas por cada recolector durante la jornada. Es necesario establecer que el indicador es dividido en dos grupos de datos tomando como criterio el tipo de temporada, siendo esta alta o baja.
Finalmente, se analiza la correlación resultante de los factores definidos para dar razón a la variación o comportamiento de un indicador de estudio del proceso de recolección mediante el diseño factorial formulado, donde la hipótesis inicial, que indica que no se puede presentar o que no se presentan impactos significativos del indicador por parte de los factores, tanto individual como en su interacción, es comparada bajo una significancia de 0.05. Para profundizar en la caracterización de los factores según un número de niveles o categorías específicas para el diseño factorial, se evidencia en la tabla 1 que el factor de tipo dependiente del terreno se clasifica en 4 niveles correspondientes a pendiente nula o ligeramente inclinada, pendiente moderadamente inclinada, pendiente muy inclinada y pendiente extremadamente inclinada, mientras que el factor de experiencia en años del recolector se clasificó en 3 niveles cuyos intervalos son entre 1 a 3 años, entre 3 a 6 años y más de 6 años, como se evidencia en la tabla 2. De acuerdo con los resultados de la tabla 3, correspondientes a la nueva factorial para la variable número promedio de canastas de naranjas recolectadas en temporada baja, se puede identificar que hay diferencias significativas en la variable dependiente de acuerdo con los factores, tanto a nivel individual como en su interacción, debido a que el p-valor correspondiente a los factores es menor a la significancia de 0,05. Se identifica el mismo caso en la tabla 4 correspondientes a los datos de la temporada alta, donde el dato del p-valor para los factores es menor a la significancia. De acuerdo a lo anterior, se rechaza la hipótesis inicial y en términos del indicador de eficiencia, el número promedio de canastas de naranjas recolectadas en temporada baja y alta puede ser alterado o es influenciado por el cambio individual o de interacción entre los factores del nivel de tipo dependiente del terreno en lo que se elabora y la experiencia laboral en años del recolector. Esto se puede evidenciar en el análisis de la figura 7 y 8, donde se visualiza el efecto de interacción en el número promedio de canastas de naranjas recolectadas a partir de los factores implicados, donde se identifican pendientes relativamente diferentes para cada línea. Además, se identifica la relación inversa entre el indicador de eficiencia y el factor de tipo dependiente del terreno, además de una relación directa entre el indicador y el factor de experiencia laboral. Se considera también relevante la diferencia proporcional de la cantidad del número promedio de canastas de naranjas recolectadas según la interacción de los dos factores de estudio. Considerando la figura 7 y 8 a nivel general, las condiciones de operación donde se evidencia un mejor desempeño del proceso de recolección para los 3 niveles de experiencia laboral corresponden a la implicación de un terreno cuyo pendiente posee una inclinación nula entre 0 y 8.4 grados. No obstante, se reconoce que el análisis de un indicador mediante un aspecto es limitado para caracterizar un proceso. Por lo tanto, se recomienda para posteriores investigaciones el análisis estadístico de más de un indicador mediante el diseño estadístico experimental con el fin de tener mayor objetividad para dar razón al comportamiento del proceso. A manera de conclusión, se establece la preferencia de implementar diseños estadísticos en lugar de análisis informales para determinar los factores de un proceso que tienen impacto sobre las características de un producto final o un indicador, además de encontrar las condiciones de operación donde se logre el mejor desempeño del proceso y de contribuir a la toma de decisiones de los procesos agrícolas mediante la evidencia objetiva. Gracias.